Capítulo 3. Conexiones perdidas, la secuela. Un ojo demoníaco. La mayoría de la gente se sorprendería al recibir algo así tan repentinamente. Por casualidad, ella estaba en ese callejón, y por casualidad, me lo dio a mí. Fue un giro del destino, y mi mente no se había puesto al día con lo que estaba pasando. Dejando eso a un lado, yo había hecho lo que el Dios hombre me había instruido. Así que eso significaba que las cosas salieron exactamente como él quería. El pensamiento me hizo querer arrancar el ojo y aplastarlo bajo los pies. Sin embargo, no lo hice porque me pareció demasiado doloroso y aterrador. De todos modos, regresé a la posada y maldije a mi propia ingenuidad. La gente que caminaba por la ciudad se duplicaba. ¿Cuál era el futuro y cuál el pasado? Aunque lo supiera, los movimientos de la gente eran impredecibles. Seguí juzgándolos mal con mis ojos y tropezando con la gente. Tisk. Cuidado por donde caminas. Por la apariencia del hombre, supuse que era un matón de poca monta. Tenía una barba voluminosa en la barbilla y una cicatriz en la cara. No tenía la impresión de que fuera un aventurero, sino una de las muchas plagas que infestaban la ciudad. Sí, me disculpo. Mis ojos no son muy buenos. Tus ojos no son buenos, ¿eh? Entonces camina a un lado de la carretera. La mayoría de la gente de esta zona que no ve ni oye bien se disculpan cuando andan por ahí. Solo intentaba provocar una pelea. Sus amenazas eran intimidantes, pero me di cuenta de que no estaba tan enfadado, solo un poco irritado. Tendré cuidado de ahora en adelante, dije. Eso es, cuidado. No quería que las cosas se intensificaran más, así que me mordí la lengua y miré para otro lado. El matón escupió al suelo antes de irse. Luego se detuvo. Así es, dijo. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Has visto a un borracho idiota caminando por aquí? Nunca regresó ayer. Lo vi justo cuando me miraba, una maceta que se rompía en la parte superior de su cabeza. Lo que pasó después fue instantáneo. Canalicé maná con mi mano derecha y liberé la magia del viento que lo sacó del camino. Ga. Dio un salto mortal por el suelo, y luego se puso en pie en posición defensiva. Sacó su espada y me apuntó con su punta. Bastardo, qué demonios. Fue entonces cuando la maceta se estrelló contra el suelo, rompiéndose. Ambos seguimos su trayectoria hacia arriba. Una mujer de mediana edad nos miró con una mirada de estupefacción en su cara. Lo siento mucho. ¿Están bien ahí abajo? Ah, sí, estamos bien. Se agachó de nuevo en la casa después de que le respondiera. La mirada del matón se interpuso entre mí, el lugar donde había caído la maceta, y su posición actual. Él tragó saliva. Sobre ese tipo borracho, se desmayó en uno de los callejones. Probablemente tuvo una pelea con alguien. De todos modos, me voy. Hablé lo más rápido posible antes de dar la espalda a la escena. No quería involucrarme más con ese matón. Este ojo parecía tener sus usos después de todo, aunque sería una molestia si causara problemas como este constantemente. Decidí trabajar para dominarlo rápidamente. Regresé a la posada. Cuando les dije a Eris y Ruiger que había conocido a la gran emperadora del mundo demoníaco, ambos se quedaron atónitos. ¿La gran emperadora del mundo demoníaco? No pensé que reviviría. Ruiger tenía una rara mirada de sorpresa en su cara, y nunca soñé que me saldría algo como un ojo demoníaco tan de repente. Otorgar ojos de demonios un poder que solo posee la gran emperadora, explicó. La gran emperadora del mundo demoníaco, Kisirika Kisirisu, también era conocida como la emperadora demoníaca de la resurrección. Otro nombre para ella era la emperadora demoníaca de ojos de demonio. Aparentemente, no era tan hábil en el combate, pero con 12 ojos de demonio en su poder, había muchas cosas que podía ver que la mayoría no podía. Su poder más temible era su capacidad de convertir el ojo de otra persona en un ojo demoníaco. Fue a través de ese poder que ella otorgó ojos demoníacos a todos sus seguidores, dándole el poder de gobernar sobre todas las tribus de demonios. Incluso hubo quienes se convirtieron en sus seguidores solo para poder obtener más poder. Me pregunto qué estaba haciendo en esta ciudad. Dije, ¿quién sabe? No tengo ni idea de lo que pasa por la mente de los reyes demonios o de los emperadores demonios, dijo Ruiger encogiéndose de hombros. Cierto, pensé. Ni siquiera sabías las verdaderas intenciones del dios demonio al que serviste durante tantos años, después de todo. No es que le dijera tanto, sabiendo que solo lo deprimiría. Eris, por otro lado, tenía los ojos llenos de estrellas sobre el título Gran Emperadora del Mundo Demoníaco. Eso es increíble. Yo también quiero conocerla. ¿En serio? Eris y Kisirika. ¿Qué tipo de conversación tendrían si se conocieran? Hasta yo tenía un poco de curiosidad. Aunque parezca improbable,
podrían encontrar puntos en común. Me pregunto si aún está en la ciudad. No estoy seguro, dije, quién sabe. Tal vez si volviera por los callejones mañana, la encontraría desmayada de hambre otra vez. Se sentía como un chiste muy plausible, dado su carácter. Pero aún así, es bastante improbable. Parecía que estaba buscando a alguien, así que probablemente ya se había marchado. Era como si fuera una chica mágica guiada por la ley de los ciclos, o algo así. Estoy seguro de que ya se habrá ido de la ciudad. ¿En serio? Es una lástima, dijo Eris. Probablemente iría a ver los callejones mañana de todos modos, a pesar de lo que le dije. De todas formas, con eso dicho, me voy a esconder en la posada. Ustedes dos son libres de irse por su cuenta. Cada uno asintió con la cabeza. Me llevó una semana aprender a usar el ojo del demonio. En pocas palabras, no fue tan difícil. Podrías controlar el ojo a través del maná. Era muy similar a la forma en que usaba la magia sin cantar, que ya había hecho muchas veces antes. A través de maná, podías controlar lo que veías. Estaba confundido hasta que me di cuenta de que había dos tipos de enfoque. Entonces las cosas se arreglaron rápidamente. Uno de los tipos de enfoque controlaba la opacidad, como cambiar el tono de los cuadros de diálogo en un juego erótico. Al principio, estaba al máximo, así que todo parecía doblado. Hice la opacidad lo más baja posible. Al canalizar el maná en la parte interna de mi ojo, podría debilitar mi capacidad de previsión lo suficiente como para ver el presente. Sin embargo, los vislumbres del futuro fueron beneficiosos, así que ajusté la opacidad al punto exacto en el que no distraía, sino que seguía siendo visible. Luego traté de mantenerlo así. Si perdiera el enfoque por un segundo, la opacidad cambiaría. Pasaron 3 días antes de que pudiera mantenerlo consistente. Lo siguiente fue la duración, o mejor dicho, la latencia. Podía cambiar lo lejos que podía ver en el futuro canalizando el maná en la vanguardia de mis ojos. Lo más lejos que podía ver normalmente era solo un segundo, pero con el uso de maná podía ver 2 o más segundos. En el futuro, las cosas se desdibujaron en 2 o 3, como la rama de un árbol dividiéndose y representando diferentes posibilidades. Podía ver hasta 3 o 4 segundos con más maná, pero si trataba de ver hasta 5 segundos por adelantado, la imagen se dividía y se hacía tan borrosa que me daba dolor de cabeza. Esto es representativo de la cantidad de formas en que el futuro puede cambiar. Además, cuanto más intentaste ver hacia el futuro, más afectaba a tu cerebro, aparentemente. Kisirika incluso dijo que tener 2 ojos de demonio te paralizaría. Quizás fue la influencia de todos sus ojos de demonio lo que la hizo parecer una cabeza hueca. Sin embargo, sabía que podía ver con seguridad un segundo en el futuro. Me tomó 3 días dominar esto, luego un día extra para aprender a controlar ambos factores a la vez. En total, me llevó 7 días aprender lo básico de cómo usar mi ojo de previsión. Mientras yo estaba ocupado canalizando maná en mi ojo y ordenándolo, haz mi voluntad, ojo de previsión. Eris y Ruiger iban a algún lugar juntos todos los días. Cuando regresaron, Eris siempre estaba bañada en sudor mientras que Ruiger parecía tan tranquilo como siempre, solo transpirando un poco más de lo habitual. Los dos estaban haciendo algo para mejorar ese sudor. Y todos los días, así de simple, solo por el bien de la mención, me gustaría preguntar. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Eris estaba escurriendo un trapo empapado en sudor cuando le pregunté. Ella respondió. Eso es un secreto. Parecía estar divirtiéndose de verdad. ¿Así que estaba haciendo algo en secreto que no podía decirme? Oh, ya entiendo. Una pequeña delicia por la tarde, ¿eh? Supongo que mi única esperanza de acción era ahogarme en el olor de ese trapo empapado de sudor que ella sostenía. No se haga una idea equivocada, no estaba particularmente preocupado por eso. Probablemente estaban saliendo y entrenando. Aunque su actitud podría haber sugerido lo contrario, Eris era de las que trabajaban duro en secreto. Cuando estábamos en la región de Fitoa, ella hacía lo mismo, entrenando frecuentemente con Ghislaine en sus días libres. En ese entonces, cada vez que le preguntaba qué estaba haciendo, ella ponía esa misma sonrisa demasiado confiada en su cara y decía, es un secreto. Así que estaba seguro de que esta vez también tenía que ser un entrenamiento. Esa noche soñé con un hombre de 34 años, encerrado en sí mismo, pinchándome en la mejilla mientras me susurraba al oído, a partir de ahora, tu apodo será patético perdedor. Pensé que tenía que ser obra del dios hombre. Ese bastardo era realmente bueno para nada. Una semana más tarde informé a Eris y Ruiger sobre mi capacidad para controlar el ojo de previsión. Cuando lo hice, Ruiger me sugirió, entonces, ¿por qué no tienen una pelea tú y Eris?
¿Era para probar lo útil que era esta cosa en combate? ¿O fue para mostrarme los resultados de su entrenamiento especial? Lograr ambas cosas a la vez sería un buen trato, así que acepté. Nos trasladamos a la playa. Ruiger se quedó al margen para observar mientras tomábamos posiciones opuestas, con las espadas en la mano. ¿Realmente crees que puedes vencerme ahora solo porque tienes ese ojo de demonio? Eris se sentía particularmente confiada hoy. Debe haber aprendido alguna técnica nueva o algo la semana pasada. Quería mantener esa sonrisa descarada en su cara. No, está bien si pierdo. Solo quiero saber cuánto puedo ver en medio de la batalla con este ojo, eso es todo. Por eso no iba a usar magia hoy. Yo también quería ver los frutos de mi propio trabajo. Ajusté mi ojo para poder ver un segundo hacia el futuro y la lucha comenzó. Eso suena como algo que dirías, pero pude ver lo que iba a hacer mientras hablaba. De repente va a mover su puño izquierdo hacia mí. Si no tuviera este ojo, no habría podido reaccionar a tiempo. Eris era natural cuando se trataba de lanzar ataques preventivos. Pude esquivar su ataque. Contesté golpeando un lado de su cara. Luego vino la siguiente visión. Eris ni siquiera se inmutará, sino que comenzará una avalancha de ataques, con la espada en la mano derecha. Ese era el punto fuerte de Eris. Podría encogerse de hombros ante cualquier número de ataques y lanzarse a una ofensiva. Su parte inferior del cuerpo era tan fuerte que la mayoría de los ataques no la harían tambalearse. De hecho, cuanto más daño recibía, más se cargaba su ira y más agresivos se volvían sus ataques. Está bien. Le di un fuerte golpe en el antebrazo. Eris dejó caer la espada. Anteriormente, habría considerado que la batalla había terminado en ese momento. Tirar tu espada significó que perdiste, o al menos lo hizo cuando yo estaba entrenando bajo Ghislaine. Sin embargo, pude ver con mis propios ojos que esto aún no había terminado. Eris ya está entrando en su segunda línea de ataque. En otras palabras, esta fue solo una de sus fintas. Dejó caer la espada para que bajara la guardia. Me dará un puñetazo en la barbilla con su puño izquierdo. En otras palabras, dejó caer a propósito la espada para traerme a una falsa sensación de seguridad, para poder lanzarse a su estilo habitual de combate cuerpo a cuerpo, el especial golpe Bóreas de Eris. ¿Qué? Tus piernas están abiertas. Enganché mi pie alrededor del suyo, desequilibrándola. Su puño se golpeó con el aire vacío y cayó al suelo. Aún así, parecía que la batalla no había terminado. Se va a agarrar con las manos, usar el rebote y la torsión para girar y agarrarse a mi pierna derecha. Di un paso atrás y al mismo tiempo bajé mis rodillas, inmovilizándola para que no pudiera moverse. Gracias a la forma en que contorsionó su cuerpo en un desesperado intento de morderme, el cuerpo de Eris estaba todo retorcido. Un brazo estaba aplastado debajo de ella, mientras que una de sus piernas estaba doblada hacia su trasero. Me preguntaba qué haría después, pero todo lo que podía prever era más lucha. «Es suficiente», gritó nuestro árbitro. Eris se desmayó como si la energía le hubiera sido drenada. ¿Gané? ¿Realmente gané? Esta era la primera vez que vencía a Eris en combate cuerpo a cuerpo y sin magia. Fallé. Eris tenía una mirada sorprendentemente tranquila en su cara cuando me miró. Me bajé de ella. Se levantó lentamente y desempolvó la suciedad de su ropa. Me va a dar un puñetazo. La expresión de Eris se agrió cuando detuve su puño con mi mano. Me voy a casa, declaró en voz alta. Sus hombros temblaban mientras se dirigía a la posada. ¿Realmente la hice enojar? Me preguntaba. No, no era eso. Probablemente la hice perder algo de confianza. A ella siempre le ha resultado fácil ganarme hasta ahora. Ahora, de repente, me había hecho más fuerte. Si yo estuviera en su lugar, probablemente también me habría sentido celoso. Eris sigue siendo una niña, dijo Ruigerd mientras la veía marchar. Eso es normal para su edad, le respondí antes de mirarlo. Me miró a los ojos y asintió. Buen trabajo. Cualquiera que tenga un ojo demoníaco puede hacer eso. Me había puesto algo más en forma, pero había docenas de personas en este mundo con una capacidad física similar. Cualquiera que tuviera un ojo demoníaco debería ser capaz de hacer lo mismo. Un ojo demoníaco no es algo que una persona pueda dominar inmediatamente cuando lo consigue. Oh, ¿en serio? Había un súper en mi compañía de batalla que tenía un ojo demoníaco. Lo vigilaba constantemente y nunca logró controlarlo, ni siquiera hasta el día de su muerte. Eres raro por ser capaz de controlarlo después de una semana. Oh, de acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, entendí lo que quería decir. Bueno, trabajé muy duro en el control de mi flujo de maná, y dominé su uso en solo una semana. Así que yo era el único capaz de controlarlo tan rápido, ¿eh? Ya veo, bajaja.
Tal vez hasta pueda ganarle, al señor Ruiger. Si usas magia, estuve de acuerdo. ¿En combate cuerpo a cuerpo? ¿Quieres intentarlo? Decidí aceptar esa oferta. Para ser sincero, me estaba adelantando. Sí, por favor. Ruiger dejó su lanza a un lado y adoptó una postura con las manos vacías. En otras palabras, no necesitaba su arma contra un enano como yo. Puedes usar magia si quieres, dijo. No, si vamos a hacer esto, lo haremos con nuestras propias manos. Antes de que terminara, una visión apareció ante mí. La palma de la mano de Ruiger va a venir directo hacia mí. Pude verlo. Podía ver lo que iba a hacer y reaccionar ante ello. Ujú. Extendí la mano para detenerlo. Va a agarrar mi mano. En el momento en que vi la visión, instintivamente tiré mi mano hacia atrás. Al momento siguiente, la visión se nubló. Me va a coger en la cara con el puño. Ahora había dos visiones, en otras palabras, dos futuros potenciales separados. Uno en el que me agarraba el brazo, y otro en el que me golpeaba el puño en la cara. ¿Qué estaba pasando? La duda se agitó dentro de mí. Se suponía que mi visión no debía nublarse en un plazo de un segundo. Wow. Doblé mi cuerpo hacia atrás, evadiendo por poco su ataque. El puño de Ruiger va a venir a mi cara. Pude verlo. Podía verlo claramente. Pero mi cuerpo ya estaba contorsionado por esquivar su último ataque. Incluso si pudiera ver lo que haría después, no podría moverme a tiempo para evitarlo. Bah, su puño me pilló justo en el medio de mi cara. Mi cabeza golpeó la playa de arena mientras caía al suelo. Me quedé tendido boca abajo. Alcancé una mano para comprobar si había heridas. Estaba bien, ¿verdad? Esperaba que no destrozara completamente mi hermosa cara. No tenía una cara de pag, ¿verdad? ¿Rendirse? Pude sentir que había terminado en el momento en que me preguntó eso. Sí, admito la derrota. Pensé que podría ganar cuando vi la primera visión, pero parecía que las cosas no eran tan sencillas. Pero ahora lo entiendes, ¿verdad? Tomé la mano que me tendió y me levanté. No, no lo sé. El futuro que vi se difuminó. ¿Cómo lo hiciste? No tengo ni idea de lo que viste, pero decidí que si tratabas de defenderte con la mano, yo lo agarraría, y si no lo hacías, yo golpearía. Eso fue todo lo que pasó por mi cabeza. En otras palabras, mientras él pudiera adivinar lo que yo iba a hacer a continuación, podría reaccionar ante ello. Había tal brecha en nuestros niveles de habilidad que, en última instancia, mi capacidad para ver un segundo hacia el futuro no significaba nada. Parecido al Soji, sé. Podría decir. Incluso si un novato podía ver un movimiento hacia adelante, no había forma de que pudiera vencer a un maestro. Los habitantes de este mundo eran, en un grado inusual, muy hábiles. Probablemente había muchos otros que podían luchar como Ruiger. Más importante aún, he luchado contra alguien con el mismo ojo demoníaco antes. Desde entonces, he luchado con la suposición de que todos tienen la misma capacidad. Tú y yo tenemos diferentes niveles de experiencia, eso es verdad, así que utilizó su experiencia para combatir el ojo de la previsión. Quizás los estilos de espada de este mundo también tenían formas de contrarrestar el poder de un ojo de demonio, por ejemplo, el estilo del dios espada de la palabra larga de luz. Tengo la sensación de que aunque pudieras verlo, no podrías esquivarlo. Parece que me he adelantado un poco. Parecía que las debilidades del ojo demoníaco ya estaban establecidas desde hacía tiempo, como encontrar una forma de bloquear la visión del poseedor, usar un escudo, atacar por detrás, o incluso luchar en la oscuridad. Aparte de todo eso, este ojo aún tenía su atractivo. Le gané a Eris, después de todo. El solo hecho de pensar en las maneras en que podría usarlo de ahora en adelante hizo que mi corazón latiera con fuerza. Había predicho todo lo que Eris haría. Un completo 180 de cómo eran las cosas antes. En otras palabras, con la práctica, podría incluso ser capaz de predecir los movimientos de Ruiger. Fue entonces cuando el ermitaño apareció con un zumbido dentro de mi cabeza, con su cabeza calva y sus gafas de sol. Ahora no tienes que ser golpeado todo el tiempo para ver lo lejos que has llegado, dijo. Muy bien, entonces. Gracias, ermitaño amante de los pechos. Pensar en todas las maneras en que podría usar este ojo realmente hizo que mi corazón se disparara. Cuando regresé a la posada, con una mirada de ensueño en mi cara, encontré a Eris posada en la cama con sus rodillas abrazadas a su pecho. Oh, claro, me había olvidado de ella. Estaba deprimida. Mientras tanto, mi ermitaño interior se había subido a su tortuga y había desaparecido del lugar. Eris, ¿qué es lo que quieres? Después de nuestra batalla, Ruiger me contó lo que los dos habían estado haciendo la semana pasada. Aparentemente fue un entrenamiento especial, después de todo.
No del tipo pervertido, por supuesto. Para fortalecerse, Eris se había dedicado todos los días a la práctica de la espada. Como resultado, ella había logrado vencerlo una vez, había vencido a Ruigerd una vez. Eso fue extraordinario. Probablemente nunca lo lograría en toda mi vida. Aparentemente, Eris se puso muy arrogante por eso. Por eso Ruigerd me usó para desinflar su ego. ¿En serio? ¿Qué demonios? Fue su propio error y, sin embargo, ese aspirante a guerrero amante de la política me hizo limpiar su desastre. Aún así, fue efectivo. Su ego se había hinchado tanto después de reclamar la victoria contra un oponente al que nunca había vencido antes, Ruigerd, solo para ser pinchada al perder contra un oponente que nunca la había derrotado antes. Yo, dicho esto, no creí que esta era la forma correcta de manejarlo. Sabía lo que era finalmente empezar a pensar, hey, tal vez le he cogido el truco a esto, solo para probar lo contrario. Te dejaba sintiéndote completamente miserable, como si todo lo que habías hecho hasta ahora hubiera sido inútil. Claro, tal vez le ayudó a enfriar su cabeza. Tal vez no cometería grandes errores ahora. Pero Eris estaba probablemente en un periodo de rápido crecimiento. No creí que comprobar su ego fuera la respuesta correcta. En vez de eso, era mejor dejarla correr tan alto para que pudiera desarrollarse aún más rápido. Entonces podría señalar sus defectos y corregirlos después. Realmente te has vuelto muy fuerte, Eris. Está bien, no necesitas consolarme. Sabía que no podía vencerte, de todos modos. Todavía irritable, sacó su labio inferior con una mueca. ¿Qué podía decirle? No tenía buenas frases para tiempos como este. Ruigerd no había regresado a la habitación conmigo. Fue su culpa que su ego se le fuera de las manos en primer lugar, así que deseé que él hiciera algo al respecto, aunque era cierto que yo era el que realmente había reventado su burbuja. Pero de nuevo, si pudiera consolarla adecuadamente, su medidor de afecto subiría indudablemente. Ella se enamoraba de mí, y los dos nos abrazábamos cara a cara en un baile de amor. Ruigerd debe haber asumido que eso era lo que pasaría, y por eso nos dejó en paz. No pierdas toda tu confianza por esto. Escuché que te las arreglaste para vencer a Ruigerd una vez. Es increíble, ¿verdad? Me senté a su lado mientras hablaba. Cuando lo hice, Eris apoyó su cuerpo contra el mío. El dulce aroma de su sudor llenó mis fosas nasales. Era un buen olor, pero tuve que contenerme. Necesitaba ser un caballero en esta situación. Es trampa, Rudeus. Tienes un ojo demoníaco para ti mientras yo tenía que trabajar duro. Me quedé paralizado. Mi cabeza se entumeció instantáneamente. Mi lobo interior retrocedió con su cola metida firmemente entre sus patas. No había nada que pudiera decir en respuesta. Ella tenía razón. ¿Por qué me estaba poniendo tan feliz? Fue un engaño. Lo que hice fue deshonesto. El poder del ojo demoníaco no era algo por lo que hubiera trabajado duro para obtener. Cayó en mi regazo. Todo lo que hice fue comprar comida en algún puesto y vagar por los callejones. Cierto, me había llevado una semana a dominar sus poderes. Pero eso fue todo. No había luchado en absoluto. ¿Qué demonios estaba haciendo yo usando ese poder y actuando tan feliz de haber derrotado a Eris cuando ella pasó una semana entera trabajando duro, empapada de sudor? Lo siento, no te disculpes. Eris se quedó completamente en silencio después de eso. Pero no se alejó de mí. Normalmente, mi corazón palpitaba por su olor o por el calor de su cuerpo, pero esta vez no fue así. En vez de eso, me sentía avergonzado, como si su calor y el olor de su sudor me estuvieran criticando. El aire se sentía pesado. Tal vez era mejor para mí no usar el ojo demoníaco a menos que fuera absolutamente necesario. Su practicidad podría dificultar mi crecimiento. Lo entendí después de pelear con Ruigerd. Ahora mismo, lo más importante no era pensar en cómo utilizar este ojo demoníaco. En cambio, necesitaba perfeccionar mi capacidad de combate. Cierto, era mejor luchador cuando usaba el ojo. Pero mis habilidades se estabilizarían si dependiera de eso. Confiar en un soporte solo podría atormentarme más tarde. Era peligroso. Casi me dejo llevar por los planes de ese diablo traidor, el dios hombre. Decidí que solo usaría mi ojo demoníaco como carta de triunfo final. Esa noche pasé un tiempo pensando por mí mismo. En última instancia, aún no habíamos encontrado la manera de cruzar el océano. ¿Había metido la pata en algún sitio? Seguí el consejo del dios hombre lo suficientemente bien, pero todo lo que había ganado era el ojo demoníaco. ¿Se suponía que esto ayudaría de alguna manera? ¿Como con las apuestas? Pero placeres como el juego no existían aquí en el continente demoníaco. Si lo hicieron, probablemente fue en forma de apuestas en peleas entre dos personas. Eso no me daría mucho dinero,
Podríamos usar a Ruigert como gladiador y cobrar una cuota de participación de un hierro en bruto con un premio de 5 monedas de mineral verde, pero finalmente se quedaría sin oponentes. No importaba cuánto lo pensara, no se me ocurría ninguna solución. Todavía estábamos en la misma situación que antes de que me dieran el consejo el dios hombre. En cierto modo, habíamos perdido una semana. Desperdiciada una semana entera. Bien, supongo que debería venderlo. Decir las palabras en voz alta me ayudó a fortalecer mi determinación. Afortunadamente Ruigert no estaba esta noche, y Eris ya estaba al borde de su cama con el vientre colgando. Sería problemático si se resfriara, así que le puse una manta encima. No había nadie que me detuviera. Seguramente la casa de empeño del callejón trasero aún estaba abierta, ¿no? Después de todo, las tiendas que se ocupaban de objetos sospechosos siempre estaban abiertas por la noche. Con mi bastón en una mano, dejé la posada. Solo llegué 3 pasos afuera. ¿A dónde vas tan tarde por la noche? Ruigert se interpuso en mi camino. No había estado en la habitación, así que pensé que estaba en otra parte. Claramente, estaba equivocado. Maldita sea, ¿qué intentaba hacer? ¿Espiar a la gente? Tenía que engañarlo de alguna manera. Solo iba a ir a pasármelo bien en uno de los burdeles. Y necesitas tu bastón para tener sexo con una mujer. Es un accesorio para el juego sexual. Silencio. Sabía que eso no iba a ser suficiente. ¿Piensas venderlo? Sí. Su objetivo era tan preciso que tenía que confesar. Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Vas a vender ese bastón? Sí. Este bastón está hecho de materiales de muy buena calidad, así que debería venderse por una buena suma. No estoy hablando de eso. ¿No es ese bastón importante para ti? Igual que este colgante. Levantó el colgante de Roxy, colgado de su cuello. Sí, es igual de importante. Si en el futuro ocurrieran problemas similares, ¿también venderías este colgante? Me detuve. Si fuera necesario. Respiró profundamente. Pensé que iba a gritar, aunque no era el tipo que levantaba la voz a menos que tuviera algo que ver con los niños. No gritó. En vez de eso, exhaló un suspiro mientras hablaba. Nunca entregaría mi lanza, ni siquiera si me empujaran contra la pared. Eso es porque es un recuerdo de su hijo, ¿verdad? No, porque es la encarnación del espíritu de un guerrero. El espíritu de un guerrero, ¿eh? Eran palabras elegantes, pero no nos llevarían al otro lado del océano. Había una tristeza en los ojos de Ruigert. Dijiste que teníamos 3 opciones antes. Lo hice, estuve de acuerdo. No recuerdo que vender tu bastón haya sido parte de ninguna de esas opciones. No lo fue, parecía que iba a reprocharme que le mintiera. No, nunca quise mentir. Vender mi equipo era parte de la opción de ataque frontal. ¿Aún no me he ganado tu confianza? ¿Confianza? Confío en ti, le dije. Entonces, ¿por qué no lo discute conmigo? Aparté la vista de la pregunta. Sabía que no aprobaría mi plan. Por eso no hablé con él sobre eso. Quizás podrías decir que eso era una prueba de que no confiaba en él después de todo. Creo que he llegado a entender el estado actual del mundo en el último año. Incluso si completáramos misiones del gremio o fuéramos a bucear al calabozo, nunca podríamos ahorrar 200 monedas de mineral de hierro. Es demasiado dinero. Ruigert estaba siendo inusualmente realista en su discurso de esta noche. Comió algo raro, ya lo sabías. Por eso se te ocurrió la opción de usar un contrabandista. No se me habría ocurrido. Pero es la única manera de llegar al continente Milis. Tienes razón en eso. Entonces, ¿por qué estás tratando de vender a tu bastón? Lo único que se me ocurrió fue una mejor opción, no la mejor opción. La mejor opción, aquella en la que todo funcionaba a la perfección, era demasiado difícil y probablemente acabaría en fracaso. Así que no sabía cuál era la solución correcta, al igual que en ningún otro momento. Por eso tampoco estaba convencido de que usar a un contrabandista fuera la opción correcta. Incluso si es la opción correcta, no tiene sentido si crea una fisura dentro de nuestro grupo, dije. Así que crees que si dependemos de un contrabandista, eso creará una grieta. Sí. Porque según tus valores, un contrabandista no es más que un criminal. Contrabando los esclavos estaban incluidos en la lista de mercancías que transportaban. Además, uno de los crímenes más populares en este mundo era el secuestro. Los niños eran fáciles de secuestrar. En pocas palabras, los contrabandistas eran cómplices del secuestro y la venta de niños. Rudeus, sí, es mi culpa que las cosas hayan llegado a esto. Si fueran solo ustedes dos, no tendrían que preocuparse por conseguir 200 monedas de mineral verde. Por otro lado, si no hubiera estado con ustedes, podríamos habernos encontrado con un problema en el camino.
Ruiger nos había ayudado un sinnúmero de veces. Incluso si resuelves el problema vendiendo tu bastón, mi orgullo no puede aceptarlo. Su orgullo no cambió lo que había que hacer. Si vendo el bastón, conseguiré el dinero. Entonces podemos seguir las reglas, pagar y cruzar el mar. Nadie tiene que arrepentirse. Nadie tiene que comprometer nada. Esa es la manera más inteligente de hacer esto, ¿verdad? Pero la vergüenza que sentiré porque tú la vendiste seguirá existiendo. A Eris también le molestará. No es esa la grieta que estabas hablando de evitar. Me quedé en silencio mientras Ruiger me miraba directamente. Busca un contrabandista. Haré la vista gorda a sus crímenes. Tenía una mirada seria en su cara. Probablemente había decidido no interferir aunque se encontrara con un niño secuestrado, solo para que yo no tuviera que vender a mi bastón. Todo fue por mi bien. Estaba doblando sus propios principios y creencias por mí. Si su determinación era tan fuerte, no podía discutir el punto con él. Si, durante el viaje, ves una verdadera basura y no puedes contenerte, por favor, dímelo. Al menos deberíamos ser capaces de ayudar a un niño. Si Ruiger se lo tomara tan en serio, entonces dejaría este plan, por muy inteligente que me pareciera. Confiaríamos en un contrabandista para cruzar el mar. Pero esta vez no iba a atender a otras personas. Si Ruiger no pudiera contenerse, los traicionaríamos sin dudarlo y ayudaríamos a quien lo necesitara. Usábamos a los criminales cuando era necesario y luego los tirábamos a un lado. Muy bien, entonces empecemos a buscar a un contrabandista, le dije. Sí. Hagámoslo. Me temo que verás muchas cosas desagradables en el camino, pero superémoslo juntos. Lo mismo para ti. Los dos intercambiamos un apretón de manos firme. Soltamos las manos y estábamos a punto de regresar a dormir cuando la cara de Ruiger se puso rígida. De repente, preparó la lanza en sus manos. ¿Quién es? ¿Qué negocios tienes aquí? Temblé de sorpresa por lo repentino e intimidante que fueron sus acciones, y luego seguí su mirada. Allí, en la oscuridad de un callejón, estaba la figura de un hombre solitario con una media sonrisa en su cara barbuda. Tenía los brazos levantados como para demostrar que no tenía malas intenciones. Una espada colgaba a su lado. Parecía como si hubiera salido de una escena de combate en una película. ¡Oh, qué miedo! Y yo que pensaba que todo lo que había oído sobre la raza super era un montón de mierda, pero aquí estás, el verdadero. Llevaba una leve sonrisa mientras se acercaba. Había visto a este tipo en alguna parte antes. En primer lugar, ¿podrías guardar esa arma de aspecto peligroso? No es que haya venido aquí buscando pelea. Te estaba buscando para poder darte las gracias. A estas horas de la noche, un poco temprano para que estés en el país de los sueños, ¿no? Ah, ya me acordé. Este era el hombre con el que me había enredado anteriormente, el tipo con el que me tropecé después de recibir mi ojo de previsión. Nunca soñé que vendría a agradecerme en medio de la noche. Realmente era un matón, me llevó un poco de tiempo encontrarte. Nadie sabía de ningún mago con mala vista. Pero cuando oí los rumores sobre el Deden, supe que eras tú. Tu túnica gris y tu habilidad para lanzar hechizos sin cantar nada, así como tu baja estatura como un hobbit, y esa forma condescendiente y educada de hablar. En realidad, no era un hobbit, maestro de la perrera Ruiger. Me ayudaste hace 7 días. Y gracias a ti también encontré a ese imbécil. Cuando lo encontré, le rompieron la barbilla y se desplomó en un callejón. Pobre tonto. En el estado en que se encuentra, no podrá beber nada más que alcohol por un tiempo. No es que haya bebido algo más, de todos modos. ¿En serio? No, solo estaba bromeando. Al menos tengo un mago sanador entre mis amigos. Bien. El hombre con el que me topé podría haber sido un viejo pervertido, pero al menos no tenía la mandíbula abierta también. Así que por eso viniste a darme las gracias. Eso, y por usar tu magia para apartarme del camino. Salvaste mi cabeza de ser golpeada. Así que eso es todo. Bueno, me alegra oírlo. El hombre habló con extrema gravedad. En mi trabajo, no hay nada peor que una deuda de gratitud. No importa lo pequeño que sea, si no lo devuelves, al final te alcanzará, y es posible que te quedes atrapado en una situación en la que tengas que traicionar a tus camaradas. Por eso es mejor pagar y devolverlo rápidamente. Agitó la cabeza dramáticamente y me señaló. Estaba escuchando, maestro de la perrera, y usted está de suerte. Resulta que te topaste con alguien que es miembro de una organización de contrabando. Ruiger y yo nos miramos el uno al otro. ¿Este tipo era miembro de una organización de contrabando? ¡Qué desarrollo tan conveniente! Habría sospechado que mentía, pero también estaba el consejo del dios hombre.
Tal vez el punto era que yo conocería a este hombre. Mientras luchaba por tomar una decisión, el hombre pareció malinterpretar nuestro silencio y extendió su palma hacia nosotros. Dicho esto, no te hagas una idea equivocada. Te estoy devolviendo un favor, pero contrabandear un súper es un nivel completamente diferente. No creo que mi vida valga 200 minerales de oro verde. Sin saber a qué se refería, miré hacia él y le animé a que continuara. El hombre solo sonrió. Espero que Eden sea bastante fuerte, así que tengo un favor. ¿Tienes ganas de escuchar? Iba a devolver un favor, pero también quería uno propio. Eso me pareció un poco raro. Por otra parte, me vio usando magia sin cantar. Su charla de pagar una deuda fue probablemente solo una tapadera, en realidad estaba buscando a alguien competente para hacer un trabajo para él. Por eso apareció cuando escuchó nuestra conversación. Ruigerd me miró. Negociar era mi trabajo, después de todo. Depende de los detalles de su solicitud, nada demasiado difícil. Sin embargo, las condiciones que enumeró eran un poco inesperadas. Verá, tenemos que almacenar los productos de contrabando antes de entregarlos, y luego tenemos que mantenerlos a salvo hasta que el reclamante venga a recuperarlos. En un mes a partir de ahora, vamos a almacenar algunos, productos antes de enviarlos. Quiero que liberes a esa gente. Si es posible, me gustaría que hicieras los arreglos para que vuelvan a sus casas. ¿No es esa la definición exacta de traicionar a tus amigos? No, es por su propio bien. Hay uno mezclado entre esos bienes, bueno, esclavos, como se les llamaría, que nos causaría problemas en el futuro. Venderlos nos daría una gran fortuna, pero también nos atormentaría dentro de un año. Se encogió de hombros y continuó. Intenté decirles que no, pero no es como si fuéramos un grupo único y organizado. Estaba buscando a alguien capaz y de labios cerrados que pudiera aplastar sus planes. Así que, ¿qué te parece? Una vez más Ruigerd y yo intercambiamos miradas. No estábamos secuestrando, sino salvando gente. Si ese fuera el caso, no veía el problema, pero, ¿por qué no puedes hacerlo? Con tu espada y tus habilidades, deberías ser capaz de hacerlo, ¿verdad? Así es. Puede que no lo parezca, pero soy el más fuerte entre mis amigos. Aún así, señor Super, no es que quiera traicionar a mis camaradas. Tengo que considerar lo que pasaría después, ¿entiendes? Aunque lo salvara, ya no tendría dónde ir, así que no tendría sentido. Solo porque seas el más fuerte no significa que llegues a la cima. Por la mirada en la cara de Ruigerd, era difícil saber si entendía o no de dónde venía el hombre. Parecía que lo entendía a un nivel lógico, pero no emocional. Rudeus, no me importa. Tú decides. Ruigerd acababa de decir que cerraría un ojo a cualquier maldad. No importa cuán sordido fuera el hombre frente a nosotros, él obedecería si yo decidiera hacerlo. Lo consideré. Gran parte de esto era sospechoso. Aún así, esto era algo que sucedía como resultado del consejo del Dios hombre. Aunque era cierto que no podía confiar en el Dios mismo, probablemente era mejor no pensar demasiado las cosas y seguir la corriente, como la última vez. Basándonos en lo que hemos oído, no estaríamos cometiendo ningún crimen. Había una buena posibilidad de que la persona a la que estábamos ayudando fuera un monstruo horrible, pero salvar a alguien seguía siendo salvar a alguien, independientemente de su carácter. Además, nos vendría bien un contrabandista para cruzar el océano. Esto no era un maltrato si podíamos cruzar sin cargos ni honorarios a cambio. Con todo eso, era fácil tomar una decisión. Muy bien, lo haremos. Ruigerd asintió y el hombre se rió. Muy bien, entonces, confiaré en ti para que hagas un buen trabajo. Me llamo Galas Klinar, Rudeus Greyrat. Y así sucedió que intercambiamos nombres y decidimos tomar una misión de una organización de contrabando. Historia paralela, conexiones perdidas, historia extra. Roxy Migurdia, la mujer que era la maestra de Rudeus, terminó su viaje por mar en la ciudad del Puerto del Viento en el continente demoníaco. Se detuvo tan pronto como desembarcó. El paisaje de la ciudad del Puerto del Viento era muy parecido al de la ciudad del norte de Milis, Puerto Sant. Incluso aquellos que lo miran por primera vez se verían envueltos en un sentimiento de déjà vu. Sin embargo, el déjà vu no fue la razón por la que Roxy se detuvo. Fue porque había una clara diferencia en el aire aquí en comparación con el continente Milis. Ha pasado tanto tiempo, pensó. La nostalgia surgió de las profundidades de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? Debe haber sido hace unos 15 años. Ahora que lo pensó, se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que empezó a envidiar a los humanos y huyó de su aldea. Cuando aterrizó en el continente Milis,
en aquel entonces Millición, y se comió los dulces hechos por los humanos, se sorprendió de cómo podía existir en el mundo una comida tan deliciosa. Decidió entonces que nunca más volvería a comer comida del continente demoníaco, y que tampoco volvería. Un poco ingenua, si se me permite decirlo, pensó ella. En realidad, no había regresado desde que dejó el continente de Milis para ir al continente central, y ni siquiera había considerado regresar. Había tanto en el continente central. Todo lo que veía allí era fresco y emocionante, y antes de que se diera cuenta ya vivía en el continente central desde que estaba en el continente demoníaco. En todo ese tiempo, el continente demoníaco nunca pasó por su mente. Ni siquiera cuando se fue a excavar en los laberintos y se enfrentó a la muerte se detuvo a pensar en los padres que había dejado atrás en el continente demoníaco. A pesar de eso, ahora había regresado. Nunca se sabe a dónde te llevará la vida, pensó ella. Roxy. ¿Nos vamos? Mientras estaba allí de pie, una mujer la llamó. Las orejas de la mujer se asomaban de una melena de lujoso pelo dorado del color del pan recién horneado. Era una elfa, alta y delgada, con una cintura pequeña y un trasero redondo y bonito. El corazón de Roxy se llenaba de envidia cada vez que veía a la mujer desde lejos. No había nada que ella pudiera hacer al respecto, así eran los elfos, pero aún así deseaba tener un cuerpo así. Y aunque sus bustos eran similares, la mujer elfa era equilibrada y hermosa, mientras que Roxy parecía sencilla e infantil. Sí, ya voy. Un suspiro se le escapó de los labios. El nombre de esa magnífica mujer era Linalice Dragonroad. Era una guerrera de los elfos, una vanguardia en primera línea. Estaba equipada con un escudo y un stock, que utilizaba principalmente para los ataques de empuje. Sus habilidades eran tan magníficas como su apariencia. Un stock no era un arma común entre los aventureros. En el reino de Asura, fue usado por los nobles durante los duelos, y en la región norte fue usado por los guerreros cuando estaban completamente vestidos con armadura. El que poseía Linalice era un objeto mágico encontrado en las profundidades de un laberinto. Era más resistente que la mayoría de las espadas y una simple onda podía crear un vacío de viento que podía cortar árboles a metros de distancia. El broquel también era un objeto mágico con la capacidad de mitigar cualquier ataque que recibiera. Oh, tierra sólida, es tierra sólida. Un anciano enano salió tambaleándose del barco por detrás de Roxy. Su pesada armadura crujió y su sombría barba se balanceó mientras se aferraba a su bastón, su cara fantasmagóricamente pálida. Su nombre era Taland. Formalmente, era conocido como Talán de las montañas duras y grandes. Era más o menos de la estatura de Roxy, con más del doble de circunferencia. Este hombre, con su sombría barba y su pesada armadura envuelta alrededor de todo su cuerpo, era un mago. ¿Por qué un mago llevaba tanta armadura? Incluso Roxy lo cuestionó al principio. Pero los pies de Taland eran lentos, y su agilidad inexistente. Si una bestia lo atacaba, no tenía forma de evadirlo. Sin embargo, con una armadura tan voluminosa protegiéndole, podía usar magia justo en primera línea. ¿Se encuentra bien, señor Talán? ¿Debería curarte? No, no es necesario. Movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás y movió su cuerpo lento hacia adelante. Normalmente era un poco más ágil que esto, pero se había mareado y eso lo había debilitado. El Inalice se puso la mano en la cadera y se acostó. ¿En serio? Qué patético. Es solo un barco. La cara de Talán se puso roja de ira. Tú, ¿qué acabas de decir? Estos dos se pelearon rápidamente, así que le tocó a Rox intervenir. Discutamos esto más tarde, por favor. Señorita Linalice, no tiene que hacer comentarios, sobre todo. Algunas personas están predispuestas a marearse. Roxy se había reunido con ellos en la ciudad del Puerto Este, en el reino del Rey Dragón. Los dos estaban peleando en el gremio de aventureros, y al principio, Roxy los ignoró. Sin embargo, intervino cuando escuchó en medio de sus discusiones que estaban buscando a personas que habían desaparecido de la región de Fitoa y que planeaban viajar al continente demoníaco. Ninguno de los dos era bueno con la geografía del continente demoníaco, y como resultado tenía opiniones contradictorias. Taland argumentó que debían ir al continente Vegarit ya que conocían el estado de la Tierra, o la parte norte del continente central. El Inalice, por otro lado, dijo que todavía podían buscar gente aunque no supieran el camino, y que siempre podían contratar a alguien una vez que llegaban. Y ahí estaba Roxy, lidiando con su ansiedad sola, una nativa del continente demoníaco. Era casi como si estuviera destinada a conocerlos. Mientras su conversación continuaba, se enteró de que eran exmiembros del grupo de Paul y Zenith. Se llamaban Colmillos de Lobo Negro. Roxy había oído hablar de ellos.
Fueron uno de los grupos más famosos de todo el continente central, un grupo desparejado lleno de miembros con una o dos peculiaridades que alguna vez se hablaron en la ciudad. Subieron al rango de ese ranking en unos pocos años y se disolvieron poco después, pero Roxy lo recordaba bien. Sin embargo, nunca se había dado cuenta de que Paul y Zenith eran miembros de los Colmillos del Lobo Negro. No podía ocultar su sorpresa. Y los dos estaban igual de sorprendidos por ella. Después de todo, ella era Roxy Migurdia, conocida por la gente como una maga de nivel Rey Agua, una joven de cabello azul que provenía del continente de los demonios. Había entrado en la Universidad de Magia y en pocos años obtuvo el título de mago de nivel Rey Agua, luego atravesó un laberinto en las afueras del reino Sirone que tenía 25 niveles de profundidad. Después de eso, ella tomó su asiento como una de las magas de la corte del reino Sirone. Un trovador cantó historias de sus primeras aventuras, convirtiéndolas en versos que difundieron aún más su nombre. Era una historia sobre cómo una joven maga dejó su ciudad natal, se encontró con 3 aventureros novatos y viajó por el continente demoníaco antes de partir hacia el continente Milis. Su nombre no aparecía en la rima. Sin embargo, los aventureros que conocían la canción reconocieron que era Roxy por su descripción. Llamar a los tres, Roxy, Elinalice y Taland, un grupo de almas gemelas habría sido una exageración, pero era cierto que sus objetivos coincidían. Roxy se dirigía al continente demoníaco para buscar a Rudeus, mientras que los otros dos estaban honrando la petición de Paul de buscar a los miembros de su familia. Así que formaron un grupo y se dirigieron al continente demoníaco. Abordaron un barco con el continente Milis como primer destino. Allí, en la ciudad de Puerto Oeste, utilizaron una enorme cantidad de dinero para comprar caballos Sleipnir y un carruaje. Un gran gasto, pero poco problema dado el tamaño de sus bolsos. Evitaron la santa capital de Millision, ya que los otros dos no se llevaban muy bien con Paul. Ambos también tenían una mala reputación entre sus respectivos parientes, por lo que se mantuvieron alejados del asentamiento de la montaña Blue WYRM donde residían los enanos, así como del asentamiento de elfos en el Gran Bosque. En cambio, se dirigieron directamente al Puerto Sand. Según la pareja, la temporada de lluvias pronto llegaría al Gran Bosque, así que deberían moverse rápido mientras pudieran. Pero con la forma en que obligaban a los caballos a moverse constantemente, incluso de noche, parecía que no querían estar en el continente Milis ni un segundo más de lo necesario. Roxy asumió que la verdadera razón era que simplemente no querían volver a casa. Cualesquiera que fueran sus razones, llegaron al continente demoníaco en un tiempo récord, por lo que Roxy no tuvo ninguna queja. Primero vayamos al gremio de aventureros, propuso Roxy, y los tres empezaron en esa dirección. El gremio siempre era la primera parada para los aventureros. Espero que sea un lugar bonito. Roxy puso cara a las palabras de Elinalice. La elfa puede haber parecido casta, pero ella amaba a los hombres. Era difícil de imaginar con esa figura, pero probablemente había tenido muchos hijos. Según ella, todo esto era parte de la maldición que se le había impuesto, pero ella no actuó ni un poquito agraviada al respecto. De hecho, parecía que le gustaba. Roxy no podía creerlo. Señorita Elinalice, no estamos buscando hombres. Ya lo sé. No, no lo sabes, Roxy frunció el ceño. Puede que Elinalice no tuviera ningún problema con su supuesta maldición, pero Roxy deseaba que pensara en el grupo con el que viajaba. Para Elinalice estaba bien hacer lo que quisiera en su tiempo libre, pero esto era una emergencia. Además, si se quedaba embarazada, solo retrasaría aún más su viaje. Me gustaría que te lo tomaras con calma, pensó Roxy. Tal vez deberías conseguirte 1 o 2 hombres y... No puede hacer eso. Quizás si me viera tan guapa como tú, Roxy pensó amargamente. Desafortunadamente, ninguno de los hombres por los que Roxy se había interesado la veía como una mujer. Era popular entre los niños, pero no tenía suerte cuando se trataba de hombres. El gremio de aventureros del continente demoníaco tenía una sensación única en comparación con su contraparte en el continente central. Muchas razas diferentes fueron emparejadas en grupos. Cuando Roxy entró, se encontró con un grupo que eran claramente novatos. 3 chicos jóvenes, todos vestidos con ropa de guerrero. Se le acercaron tímidamente. ¿Podrías formar un grupo con nosotros? Roxy sonrió irónicamente ante su súplica. No, como puedes ver, ya estoy en un grupo. Los tres sonrieron amargamente ante su negativa antes de retirarse. No era la primera vez que la invitaban a un grupo de 3 chicos jóvenes a unirse a un grupo así. El trovador le había dicho que escribiría canciones sobre ella, pero ella nunca esperó llegar a ser tan famosa. Mira eso, Roxy. Está siendo invitada por unos buenos chicos después de todo. Elinalice le dio una palmadita en la cabeza.
Esto ocurría a menudo. Roxy no se iba a molestar en responder a eso. No era una niña. Nuestros rangos están demasiado separados. No podíamos formar un grupo, de todos modos. Roxy estaba actualmente en el rango A. Los chicos seducidos por la canción del trovador eran, en promedio, solo de rango D. Nunca se le había acercado nadie que estuviera por encima del rango B. La primera vez que recibió una de esas invitaciones a un grupo, se jactó de que ella era la protagonista de esas canciones, solo para descubrir que en realidad no estaba nombrada en ellas, por lo que se avergonzó a sí misma. Era un recuerdo que prefería olvidar. Nunca imaginó que el trovador no reconocería su raza. En vez de eso, asumió erróneamente que ella solo tenía 12 años y que en tan solo 2 años se había convertido en una de las mejores. No solo eso, sino que la versión actual de la canción estaba tan sobredramatizada que decía que viajó por el continente demoníaco y se convirtió en una de las mejores en solo un año. No te engañes, pensó Roxy. En realidad, le tomó unos 5 años ascender al rango A. Con el continente demoníaco como base de operaciones, ascendió al rango B en 3 años. De ahí pasó 2 años saltando de grupo en grupo. Sin embargo, esa fue una subida rápida. Si comenzara de nuevo desde el rango F, podría obtener una ranking en solo un año, pero un grupo de niños sin experiencia nunca podría lograrlo. Podrías haberlos convertido en hombres que se adaptaran a mis gustos. Qué lástima. Las palabras de Linalice desencadenaron un flashback a los 3 aventureros noveles que se le habían acercado por primera vez en ese entonces. Se llamaban a sí mismos la pandilla Ricarizu, 3 jóvenes que la ayudaron después de que ella dejara la aldea de Migur, cuando no era más que una pueblerina de campo que no podía distinguir la izquierda de la derecha. Uno de ellos era muy sarcástico, siempre inventando mentiras en el acto, pero muy bueno para cuidar de la gente. A otro le encantaba maldecir a la gente y tenía una boca sucia, pero también estaba muy decidido. El tercero fue increíblemente inteligente, y el que mantuvo al grupo unido. Murió durante el viaje. Su grupo se había disuelto cuando llegaron a Puerto del Viento, pero ella se preguntó, ¿estaban los otros 2 todavía vivos y bien? Después de aventurarse en el continente central, comprendió cuán severas eran las condiciones aquí en el continente demoníaco. Había una alta probabilidad de que ya estuvieran muertos, ¿no, Copara y Blaze? Espero que todavía les vaya bien. Se encontró riendo cuando pensó eso. Habían pasado 20 años. Los 2 no tenían una vida particularmente larga, por lo que podrían haberse retirado de la aventura hace mucho tiempo. La única que se había quedado igual era ella. Dejemos la nostalgia para otro momento, decidió ella, acortando su recuerdo. Estaba aquí para encontrar a Rudeus o a su familia. Muy bien, comencemos a reunir información, les propuso a los otros 2, y comenzó a escanear el interior del gremio. A partir de la información que recogieron, descubrieron que Den estaba en esta ciudad, parte de un nuevo y prometedor grupo de aventureros que rápidamente se habían hecho un nombre por sí mismos. Den. No había nadie en el continente demoníaco que no conociera ese nombre. Incluso entre los se los consideraba particularmente peligrosos, bestias que se dirigían principalmente a los niños. Cuando Roxy era solo una niña, su madre a menudo la amenazaba con ese nombre. Si no te comportas, Deden vendrá y te robará, siempre decía. Regresaron a la posada. La cara de Roxy se agrió una vez que reunieron toda la información que tenían sobre este Deden. Es un poco difícil de creer. ¿Qué parte? Es difícil creer que alguien en su sano juicio pretenda ser Deden. ¿Qué tenía el Deden que era tan aterrador? El hecho de que el grupo real existiera. Los del continente central no lo sabían, pero el nombre definitivamente se refería a alguien de ahí fuera. Por supuesto, Roxy nunca los había visto, pero todos los rumores que escuchó eran aterradores. Eran las criaturas más aterradoras del continente demoníaco. El gremio de aventureros nunca había puesto su nombre en una lista exacta, por miedo a las represalias, pero si hubiera una petición de exterminio para esos demonios, definitivamente estaría en el rango S. Era el tipo de trabajo que le daría a un aventurero un puesto en la clasificación S al instante si lo completaba. Yo tampoco tengo ni idea, dijo el Inalice. Según la información que ya había reunido, el hombre que decía estar con Den era de piel clara, calvo y llevaba una lanza con él. También se decía que era muy guapo. Ya que dicen que es un tipo guapo, ¿por qué no lo invito a mi cama para obtener más respuestas? Talán escupía con empeño y desprecio. Esa información es inútil. Según lo que Talanda había reunido, Den era un grupo de 3 personas. Se referían a sí mismos respectivamente como Perra Loca Eris, Perro Guardián Ruiger, y Maestro Perrera Ruiger. Los 2 últimos eran hermanos. Perra Loca era pelirroja, el perro guardián era un palo de frijol, y el maestro de la perrera era un enano.
El perra loca usaba una espada, el perro guardián usaba una lanza, y el maestro de la perrera usaba un bastón que aparentemente era un objeto mágico. No tenían una reputación particularmente buena. El perra loca pierde los estribos y el maestro de la perrera solo ha hecho cosas horribles. Aparentemente, el perro guardián no es un mal tipo. Ama a los niños, tiene un fuerte sentido de la justicia y se niega a hacer la vista gorda al mal. Esa es una evaluación muy extraña para la gente, pensó Roxy. Quizás el grupo había empezado esos rumores por sí mismo. Si un grupo de malhechores hiciera algo bueno, se extendería como un reguero de pólvora. Aparentemente, no solo eran violentos, sino también astutos, un grupo peligroso. Asegurémonos de evitarlos. Sí, estuvo de acuerdo el enano. No necesitamos llamar la atención del tipo equivocado cuando se supone que estamos buscando gente. Muy bien, entonces pasemos a la agenda principal, dijo Roxy, redirigiendo la conversación. Su propósito al dirigirse al gremio de aventureros no había sido recoger información sobre el Deden. ¿Hubo algún rumor sobre gente de la región de Fito? Ni uno, dijo Taland. No, no oí nada, dijo el Inalice. Llegamos demasiado tarde, pensó Roxy. El continente demoníaco no era el tipo de lugar blando al que uno podía sobrevivir siendo teletransportado sin el equipo adecuado. Era una tierra donde simplemente sobrevivir un año podía resultar difícil para los lugareños. Además, ya había pasado un año desde el desplazamiento de la región de Fitoa. Los que fueron teletransportados podrían haber perecido ya. Los que realmente estamos buscando son la familia de Paul. Así que Zenith, Lilia, Aisa y Rudeus. Roxy había enseñado a Taland y a Elinalice cómo identificar a cada uno de ellos. Aisa era la única sobre la que era imprecisa, porque solo sabía de ella a través de las cartas de Rudeus. Bueno, Zenith debería estar bien, dijo Elinalice. No hay duda de eso. Los dos conocían a Zenith, así que no se preocuparon. Roxy, por otro lado, no sabía cuán capaz era Zenith, pero confiaba en estos antiguos miembros de los colmillos del lobo negro que respondían por ella. Si Elinalice y Taland pensaron que Zenith estaría bien, entonces estaría bien. Rudeus también se destaca, así que deberíamos poder encontrarlo inmediatamente. Roxy recordó el abrumador talento que su alumno de 5 años había demostrado. Seguramente sería la comidilla de la ciudad sin importar a dónde fuera. Zenith y Rudeus serían los más fáciles de encontrar si buscaran información. También tuvieron la fuerza para sobrevivir en el continente demoníaco siempre y cuando aterrizaran en algún lugar cercano a la civilización. Por eso priorizaron la búsqueda de información sobre Lilia y Aisa desde el principio. Pongamos una fecha límite. 2 días para reunir tanta información sobre Lilia y Aisa como podamos, y al tercer día nos preparamos para atacar otros asentamientos de la zona. ¿Suena eso como un plan? ¿No es un poco pronto? Roxy agitó la cabeza ante las palabras de Elinalice. Es muy probable que ya estén muertos, y el continente demoníaco es grande. Haremos un solo recorrido por las principales ciudades y presentaremos solicitudes de personas desaparecidas a cada gremio a lo largo del camino. El reino de Asura cubriría los gastos incurridos en la búsqueda de residentes de la región de Fitoa. Siempre y cuando su grupo presentara solicitudes en cada gremio, la recompensa por la finalización exitosa sería proporcionada por el reino Asura, de modo que pudieran dejar eso para que los aventureros lo persiguieran. No fue un proceso automatizado, porque el gremio requería que alguien firmara un formulario de solicitud antes de poder publicarlo. Por otro lado, si el gremio no enviaba esas solicitudes, entonces el reino Asura no tenía razón para pagarle al gremio. Roxy se sintió genuinamente irritada por la atrocidad con la que el reino Asura estaba manejando un desastre tan generalizado. Era una gran potencia, así que pensó que deberían tomar medidas más proactivas. En verdad, las únicas personas que realmente participaron en los esfuerzos de búsqueda fueron Paul y los que estaban conectados con él. En otras palabras, solo los afectados por el desastre. Parece que todo eso de que el círculo íntimo del reino Asura era corrupto era más que un rumor, pensó ella. Era el país con la historia más larga del mundo, por lo que aún perduraba a pesar del deterioro de sus tradiciones y su poder. Muy bien, mañana nos ocuparemos de reunir información. De acuerdo, lo haré, entendido. Roxy no era de las que se demoran en las cosas. No importa dónde se quedara, nunca perdía el tiempo. Siempre terminaba las cosas rápidamente y luego se ponía en marcha. Esa parte de su personalidad apareció cuando ella le enseñó a Rudeus su técnica especial y luego inmediatamente se puso en marcha de nuevo. Tomar decisiones rápidas era su fuerte, pero también parte de la razón por la que Rudeus la veía como una cabeza hueca. Otros se lo habían señalado, pero Roxy aún lo consideraba una fortaleza. Por eso, el primer día se decidió a presentar una solicitud al gremio, buscar lo segundo y partir el tercero.
Un programa rápido y conciso para estar seguros. Si se hubieran quedado una semana, los resultados podrían haber sido un poco diferentes. La curiosidad de Roxy se apoderó de ella y fue a ver en qué andaba el DDN. Su grupo se destacó, así que fue fácil encontrarlos. Una pareja estaba entrenando diligentemente en la playa. Tal como decía su información, uno era un palo de frijol calvo mientras que la otra era una joven pelirroja. Ella empuñó su espada en ambas manos con tal propósito, moviéndola a una temible velocidad mientras que el hombre calvo detuvo los ataques con facilidad. Su información decía que Den era un grupo de 3 personas con una persona alta y 2 personas pequeñas. Parece que el pequeño maestro de la perrera no está con ellos, pensó. El perro guardián y perra loca continuaron su choque de alta velocidad de ataque contra defensa. Quizás choque no era la palabra correcta, dado que el perro guardián simplemente desvió los ataques de perra loca, pero las técnicas que usó estaban más allá del nivel de Roxy. Roxy los miraba desde lejos, mirando desde detrás de la sombra de una roca. Era casi como si esto fuera béisbol profesional y ella era la hermana mayor de un lanzador que usaba bolas de magia como su arma en la batalla. Los dos eran fuertes, incluso para Roxy, que había viajado por todo el mundo como aventurera. Esa no era la fuerza que se podía conseguir solo con la técnica. Podría ser bueno hacer contacto con ellos después de todo. Tan pronto como ella pensó eso, el perro guardián miró por encima de su hombro. Sentí como si sus ojos se hubieran encontrado. Su mirada era tan intensa que le daba a Roxy una sensación de terror indescriptible. Suficiente para darle la ilusión de que era presa de una cacería. Se escabulló apresuradamente. Ruiger la sintió desde el principio. No estaba seguro de lo que ella quería, o si solo estaba mirando. Cuando él miró casualmente en su dirección, vio la cara de una chica que se asomaba por detrás de una roca. No, no una chica joven, se dio cuenta. Una mujer adulta de Migurt. No lo supo de un vistazo, pero no había forma de engañar al tercer ojo de Ruiger. No reconoció su presencia, y también había más de un asentamiento Migur. Pensó que probablemente ella estaba mirando por curiosidad, pero cuando él miró hacia atrás, ella se dio la vuelta y se fue corriendo a algún lado. ¿La asusté?, se preguntó. Bajaba la guardia momentáneamente y Eris se tiraba al agua. Fue un ataque con poder detrás. GUH, después de intercambiar 3 golpes, Eris golpeó a Ruiger en el dorso de su mano y le hizo soltar su espada. Sí. Yo lo hice. Lo hice, ¿verdad? ¿Ya? Eris se alegró mucho con las 2 manos. Últimamente, sus habilidades estaban empezando a tomar forma. En el futuro seguramente sería una buena espadachina, pero ahora mismo era joven. Si ahora pensaba demasiado en sí misma, podría ser un desastre en su futuro. No había planeado dejarla ganar una pelea durante un tiempo, pero esa chica Migur le había llamado la atención y bajó la guardia por un momento. Ruiger emitió un suspiro, lo suficientemente silencioso como para que Eris no lo escuchara. Roxy miró por encima de su hombro incontables veces mientras se apresuraba a volver a la posada. Todo el tiempo, le preocupaba que la estuvieran siguiendo y que pudiera venir un ataque. Si iba a luchar contra alguien de ese calibre, necesitaba preparar un cristal mágico. Incluso podría necesitar un círculo mágico dibujado en un pergamino. No parecía que iban a atacar solo porque ya los había estado observando, pero si estaban tan locos como para llamarse Eden, Roxy quería estar preparada. Ah. Sí. Allí mismo. Más fuerte, más fuerte. Roxy se sintió exasperada cuando escuchó los gemidos detrás de la puerta del Inalice. La elfa ni siquiera se había molestado en reunir información, simplemente encontró a un hombre que la llevara a la posada para que pudiera divertirse. En serio, Roxy había oído hablar de la costumbre del Inalice de traer hombres a su habitación desde Talán. Sin importar las circunstancias, el Inalice siempre se enamoraba de un hombre que conocía y pasaba la noche con él. Eso incluyó su tiempo en el puerto de Sant. Según Talán, incluso lo hizo cuando estaban en las profundidades de un laberinto. La mujer no tenía principios. Al mismo tiempo, Roxy se sintió un poco aliviada. Se habría sentido indefensa si la hubieran dejado sola. Mientras el Inalice estaba en la habitación vecina, podía prepararse para la batalla y esperarla. Una vez que la elfa terminaba, Roxy la agarraba por la oreja y se dirigía a reanudar la recolección de información. De esta manera, también podía vigilar a la elfa, matando 2 pájaros de un tiro. Aunque dudo que llegaran hasta la posada, pensó Roxy, mientras entraba en su habitación para llevar a cabo los preparativos de la batalla. Las paredes no eran particularmente delgadas, pero aún así podía oír los gemidos del Inalice. Escucharlos puso a Roxy de un humor extraño. No, pensó ella, y agarró su mano derecha con la izquierda justo cuando estaba llegando reflexivamente al sur. Ella no tenía el lujo de tener tiempo para eso ahora mismo.
Han estado en ello durante mucho tiempo, pensó ella cuando pasaron 3 horas. Roxy había seguido esperando en silencio. El encuentro de Linalice no parecía tener fin a la vista. Es cierto que tampoco había indicios de que el Deden fuera a lanzar ataques contra ellos. Roxy se sintió como una idiota. No solo no podía hacer lo que necesitaba, sino que tampoco podía expresar su frustración con el Linalice por ser tan egoísta. Fue especialmente irritante ya que, a diferencia de la elfa, Roxy mostraba autocontrol y se decía a sí misma que ahora no era el momento de hacer cosas. Cuando su ira alcanzó su punto álgido, Roxy finalmente derribó la puerta de Linalice. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? Se supone que deberíamos estar reunidos. Oh, Dios mío. ¿Roxy? ¿Cuándo volviste? Oh, había 5 hombres en medio de la habitación. ¿Te gustaría unirte? Había un fuerte olor masculino. Todos los hombres tenían sonrisas vulgares, y el Linalice estaba montada encima de uno de ellos, como si estuviera en medio del éxtasis. El hecho de que hubiera múltiples personas, y de que todas estuvieran de acuerdo con esto, estaba más allá de la comprensión de Roxy, que la escena ante ella era tan censurable que Roxy no pudo procesarla. ¡Ah! Roxy dio un grito inútil mientras salía de la habitación. Voló hacia la adyacente, se quedó sin aliento y se agarró a su bastón. Oh, espíritus de las magníficas aguas, suplicó al príncipe del trueno. Con tu majestuosa hoja de hielo, mata a mi enemigo. Explosión de hielo. La posada quedó parcialmente destruida. Salieron de la ciudad al tercer día. Apenas habían conseguido reunir información después de todo lo que había pasado, y se olvidaron de presentar una solicitud al gremio. También destruyeron una posada, lo que les costó una cantidad considerable. Todo esto es culpa de la señorita Linalice, no puedes culparme. Estaba en un callejón trasero reuniendo información cuando vinieron a mí con su apasionado atractivo. Aún así, había cinco personas, ¿sabes? Roxy se opuso. Algún día lo entenderás. Una fuerte y hermosa aventurera como yo siendo sometida y tratada como un juguete sexual por 5 de esos matones. Ah, solo de pensarlo es suficiente para embarazarme, no quiero entender. Cuando Roxy estaba en la Universidad de Magia, todavía era una niña y no entendía el atractivo de tener un amante o estar casada. La primera vez que pensó en querer algo así fue cuando vio lo íntimos que eran Paul y Zenith el uno con el otro. Fue entonces cuando finalmente decidió que quería lo mismo para sí misma. Aún así, ¿cómo? Se lo había preguntado en ese momento. Entonces recordó lo que le dijo un conocido de la universidad. Ese conocido había encontrado a su marido en lo más profundo de un laberinto. Su lucha compartida y la forma en que la superaron condujeron a su matrimonio. Esto es todo, pensó Roxy. Si me sumerjo en un laberinto, debería poder encontrar una pareja también. Esa fantasía se hizo cada vez más grande dentro de su cabeza. De alguna manera se encontraría con alguien alto, varonil y a la moda, un joven humano con un atractivo juvenil, en las profundidades de un laberinto, y él la salvaría. Entonces los dos combinarían sus fuerzas para escapar, y al hacerlo, su amor brotaría y florecería. El joven descubriría que uno de sus amigos había muerto, y Roxy lo consolaría. Esa sería su primera noche juntos. Cuando realmente viajó a un laberinto, esas fantasías se hicieron añicos rápidamente. Un laberinto era un lugar duro, y los aventureros que entraban en él eran un grupo de gente dura. La única persona de aspecto joven entre ellos era la propia Roxy. En el 5.º piso no había otros aventureros solos. En el 10.º piso decidió que las cosas eran lo suficientemente difíciles como para organizar un grupo, pero la gente se burlaba de ella por su aspecto de niña y se reía de ella innumerables veces. Después de eso se puso obstinada y siguió descendiendo a pie. Ah, la estupidez de la juventud. Estuvo a punto de morir muchas veces, pero tuvo la suerte de escapar de sus garras. Ella nunca quiso repetir eso de nuevo. Bueno, tienes que empezar por encontrar a tu primer hombre, de todos modos. ¿Qué les parece? La próxima vez, podemos hacer ambas cosas. Absolutamente no. El sueño se hizo añicos. Aún así, se aferró a una esperanza. Tal vez era imposible para ella encontrar un lugar en el fondo de un laberinto, pero aún así podía enamorarse de la manera ordinaria y tener una boda ordinaria. Mientras tanto, no tenía ninguna intención de entregar su cuerpo a un hombre cuyo nombre no conocía solo porque Linalice lo había conseguido. Además, no tengo tiempo para todo eso. Al menos, Roxy decidió que estaba mejor sola mientras deambulaba por el continente demoníaco. Así fue como Roxy dio su primer paso en falso y comenzó su aventura a través del continente demoníaco. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like,
compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.